muy recientemente, NCAR, el Centro Nacional de Investigación Atmosférico, generó unas proyecciones con las características espaciales y temporales que son apropiadas para las inundaciones repentinas. Entonces, de esta manera, nosotros pudimos hacer este primer análisis que nos indica en forma general, y nuevamente voy a repetir, este es uno de los primeros estudios que se hacen al respecto, indican que va a haber un incremento en el riesgo de inundaciones repentinas de forma muy general en los Estados Unidos. Mencionabas que es producto o está asociado obviamente al cambio climático. Eventualmente, específicamente, mencionas a las temperaturas elevándose. Sí, como ustedes muy bien lo conocen, existen diferentes escenarios de cambio climático que hacen algunas suposiciones de cómo básicamente la actividad humana se va a dar y cuál va a ser el impacto en la temperatura y en la precipitación en el futuro. Nosotros tomamos solo uno de estos escenarios y de hecho el escenario más agresivo, el que asume que van a haber mayor elevación de estas emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto muy agresivo en el tema de la temperatura y la precipitación. Y con esto hicimos el estudio. ¿Puedes decirnos cuáles son las zonas que corren mayor peligro en esa, particularmente en ese estudio? Sí, bueno, nuevamente, el estudio sugiere que va a haber un aumento en la zona del sur oeste del país, en la zona de Arizona, New Mexico, es la que nuestro estudio sugiere que van a haber los mayores incrementos en un atributo muy particular sobre las inundaciones repentinas, que es básicamente el nivel de severidad, qué tan alto llegan estos picos de caudal o de flujo superficial y también qué tan rápido llega a ese pico. Esto es lo que nosotros llamamos flashiness, que es básicamente un índice que mide qué tan súbito la creciente repentina es. Entonces, el estudio nos sugiere que en esta zona de Arizona, New Mexico, este atributo va a ser mucho más alto. También sugiere que el riesgo en general de tener crecientes repentinas va a subirse hacia el norte. Entonces, a estados que tradicionalmente no han sido sometidos a este riesgo podrían llegar, si este escenario se da, podrían llegar a tener elevado riesgo a crecientes repentinas. ¿Puede decirme también cuáles son las conclusiones más inmediatas que ha llevado este estudio y cuál sería la segunda fase o el segundo paso? Para todos los Estados Unidos, en general se va a ver un incremento en este atributo de flashiness y en el riesgo a crecientes repentinas. Por otro lado, algo que este estudio no consideró fue el crecimiento urbanístico. Entonces, esto es bien importante porque para las crecientes repentinas en zonas urbanas, el riesgo es mucho más elevado al no tener, al haber más, básicamente más concreto el suelo simplemente no tiene la posibilidad de mitigar las cantidades de precipitación y van a haber mucho más flujo superficial y por lo tanto mucho más creciente repentino. Gracias por estar con nosotros, Humberto Vergara, quien es un investigador en la Universidad de Oklahoma. Muchísimas gracias por este momento con nosotros. Gracias por la invitación.